Hola, buenas tardes amigos. Soy Manuel Pérez Cornejo y bienvenidos a este canal en el que de vez en cuando, pues cuando tengo tiempo a mi disposición y a vuestra disposición, pues os presento algún libro, algún tema que creo que os puede interesar. Es un poco petulante pensar que porque le interesa a uno algo también le va a interesar a la otra persona, pero en este caso yo creo que sí que puede haber un interés por parte de aquellos que tengáis a bien escuchar este vídeo y bueno, y visionarlo, ¿no? Voy a hacer referencia a un autor, bueno, no voy a decir desconocido, porque aquí en España, porque siempre hay gente que lo puede conocer y que lo ha podido leer. Ya sabemos que, bueno, pues, hay mucha gente, en fin, que tiene intereses culturales importantes. Pero vamos, mi idea es que es un autor prácticamente desconocido y yo casi diría, pues, bueno, pues eh, fuera de los circuitos habituales de pensamiento filosófico aquí en nuestro país. Incluso también en Alemania, donde es conocido en círculos pues bastante reducidos, a pesar de haber tenido un reconocimiento, como vamos a ver ahora mismo, en forma de premios importante, ¿no? Me estoy refiriendo a Ulrich Horstmann. Ulrich Horstmann. Y en concreto a este libro que se publicó en el año 1983, Das Untier, ¿no? El monstruo, ¿no? Eso podríamos traducirlo así, el monstruo. También se podría traducir como la alimaña, la bestia, ¿no? Que pues es sin duda su escrito más importante. Y nos vamos a referir a él, entre otras cosas porque si no sucede nada y el mundo editorial nos da un vuelco repentino en poco tiempo, pues seguramente después del verano estará ya a disposición de todos aquellos que os pueda interesar la traducción española de este libro que he venido realizando ya desde hacía años. En fin, es un proyecto de hace años y que ahora, pues, afortunadamente, la editorial Sequitur, que está haciendo una labor magnífica en difusión de muchos autores tan importantes como inmerecidamente postergados, pues lo va a sacar a la luz. Esperemos que nada se interponga a esta publicación y con el título de El monstruo, que es el que al final he elegido para traducir el vocablo alemán, Das Untier, pues tendréis a vuestra disposición este libro. Pero ya digo, será después del verano, si no pasa nada. En fin, ya sabemos que como todos los que somos pesimistas, pesimistas filosóficos, pero digamos optimistas en la acción, como suele decirse, ¿no? Pues en fin, esperemos que todo vaya bien y que esté en las librerías para entonces, ¿no? Sería hacia septiembre, octubre, posiblemente. Pero de momento ya quería yo, pues en fin, daros unas pinceladas de este autor porque realmente merece la pena conocerlo. Vuelvo a repetir, Das Untier, el monstruo, la alimaña, la bestia, ¿no? El libro fundamental de Ulrich Horstmann. Ulrich Horstmann es un autor que está vivo, es un autor vivo, y que ha utilizado algunos seudónimos a lo largo de su trayectoria, que es extensa. Horstmann ya es un hombre no absolutamente mayor, pero sí mayor, ya se jubiló hace unos años. Ha utilizado el seudónimo de Horst Ulrich Mann, Klaus Steinthal, ¿no? Ha utilizado varios seudónimos. Él nació en Binde, Ostwestfalen, en 1949. Bueno, y vamos a resumir brevemente su vida, ¿no? En la que tampoco tiene grandes peripecias, ¿no? Estudió filología inglesa, que es su especialidad fundamental, y filosofía en Münster. Allí se promovió en 1974 con una disertación sobre Edgar Allan Poe. Y luego, pues estuvo ejerciendo como docente en la Universidad de Pretoria, en Sudáfrica, habilitándose con un estudio sobre esteticismo y decadencia. Aestheticismus und Dekadenz, ¿no? Luego, de 1991 a 2014, pues ejerció como profesor de literatura inglesa y americana en la Universidad de Gießen
Y bueno, en este periodo fue nombrado miembro del Pen Club alemán y en el año 1988 pues recibió el prestigioso premio literario Kleist, que es uno de los premios más importantes de las letras alemanas. Actualmente pues ya retirado de la docencia, aunque sigue dando conferencias. Yo mismo le he visto en alguna ocasión, en alguna conferencia. He de decir que no es fácil seguirlo, porque a veces, lo confieso claramente, no se entera uno bien de lo que está diciendo, porque Haussmann emplea un lenguaje lleno de metáforas, lleno de, casi diríamos, con terminología española del siglo XVII, como barroco, ¿no? O sea, con muchos giros y tal, y no es fácil, a veces ni siquiera para los propios alemanes, pues seguir muy bien, que no estén en la línea de su pensamiento o no conozcan sus intereses, seguir, digamos, sus reflexiones. Pero no cabe duda que cuando uno lo lee, pues extrae ideas interesantísimas de su obra. Una obra que, en fin, pues se extiende enormemente, ¿no? Sigue, sigue produciendo, actualmente vive en Marburg am Land, y bueno, pues él sigue trabajando, sigue publicando artículos de periódico, novelas, obras de teatro, traducciones del inglés, ensayos, en fin, pero sin duda su obra fundamental, o por lo menos la que más fama le ha dado en el ámbito germano, es esta, ¿no? Das Untier, ¿no? El monstruo, ¿no? Bueno, este libro no vamos a meternos mucho digamos, en el impacto que causó. En su momento tuvo una enorme repercusión, generó un revuelo tremendo. Se le ya sabe por lo de siempre, ¿no? Cuando un pensador no es políticamente correcto, se le acusó de ser casi peor que el propio Hitler, porque, en fin, uno lee el libro y no tiene ninguna referencia de tipo político, ni nada parecido, pero vamos, que como un libro extremadamente duro, porque, y es verdad, Haussmann en él pues ataca de una manera muy cáustica, muy ácida, con cierto humor siempre, ¿no? A, digamos, el pacifismo bobalicón que ciertos sectores de la progresía, vamos a decirlo así, intelectual, pues hace gala, ¿no? Sin darse cuenta de que no vivimos en un mundo pacífico. Y de que, como vamos a ver, para Haussmann el ser humano no es un ser pacífico, es un ser extremadamente agresivo, es un ser monstruoso, es un monstruo, es un monstruo. ¿Eh? Y claro, esto no es cómodo de escuchar. Para nada Horstman es un, un belicista, vamos, más bien todo lo contrario, porque le tocó vivir la Guerra Fría, en fin, como yo tampoco lo soy, como es evidente, pero una cosa es ser una persona que, en fin, que no le gusta el ámbito bélico, y otra cosa es cerrar los ojos a la realidad que tenemos ya todos los días en las pantallas, ¿no? Recordad estas décadas en las que, pues ya digo, estos bien pensantes, ¿no? Decían que no iba a haber ningún conflicto, que ya habíamos entrado en el fin de la historia, que es la globalización. Todo esto ha sido totalmente aniquilado por los conflictos bélicos que, digamos, ya afloran por todas partes, desgraciadamente, por la escalada armamentística que se vuelve a repetir a lo largo de la historia, una vez más, y por el incremento del gasto bélico en todos los países. Hay algo aquí, digamos, que toca la fibra más profunda del ser humano y que no va a ser eliminado por este tipo de discursos, ni porque una y otra vez pues estemos diciendo que habría que regresar a un ambiente de paz, a la edad de oro, que en el futuro no se espera. En fin, todo esto está muy bien, por supuesto, no creo que haya ningún, salvo un reaccionario, en fin, o un fascista o algo así, ¿no? Que compartiera esa idea, ¿no? De que está muy bien esto, ¿no? Pero cualquiera que sea un poco lúcido, pues tiene que darse cuenta de que hay algo oscuro, sombrío en el ser humano y desde el punto de vista, digamos, bélico, y que hay algo monstruoso en nuestra realidad. Y Hosman, pues, incide en este punto y reflexiona sobre este punto. No le tiene miedo a este punto. Y si el libro del monstruo, pues su traducción sale en castellano, pues vais a poder comprobarlo en directo. Entre tanto, aquellos que sepáis alemán, un alemán, ya digo, en fin, difícil, ¿no? Pues podéis leer el libro, aunque el libro está prácticamente agotado, se ha reeditado bastantes veces, pero cada vez que se reedita se agota, ¿no? De manera, pues yo, si estuvierais interesados después de la charla que vamos a ver,
que vamos a dar, perdón, a continuación, pues no pasaría nada por esperar a que tengamos la traducción en castellano y luego, bueno, pues, por supuesto, podéis cotejarla con el alemán para ver los posibles errores que haya podido cometer yo, que desde luego de perfección no tengo nada, ni de, en fin, ¿no? Hago lo que puedo, evidentemente, intento por todos los medios que sea lo mejor posible, lo más fiel al original, pero es inevitable que uno cometa error y tal, y más si me con autores tan que manejan tan bien su lengua como Horsman, ¿no? Pero vamos, yo creo que leyendo el libro pues vais a poder ver muy bien hasta qué punto lo que vamos a decir a continuación está justificado y ya tomar una postura crítica o, en fin, o positiva o en contra, digamos, de las tesis que aparecen ahí. Bueno, vamos a comenzar por tanto, ¿no? Hoffman adopta en su ensayo una postura, una teoría que llama antropófuga. Antropófuga. ¿Eh? En el sentido, el término que utilizar es antropofugale, ¿no? En alemán no es fácil traducir esto, yo la he traducido por antropófuga, ¿no? Es decir, una postura que tiende a huir del ser humano, tiene una voluntad de huir del ser humano, una Menschenflucht, una huida del ser humano, ¿no? Y esta perspectiva que vamos a desarrollar a continuación, pues él la elabora en base a comprobar, como decía antes, que existe claramente una voluntad de destrucción en el ser humano. Eh, Él va a considerar que el ser humano es consciente de alguna manera de que supone por su inteligencia, por su excesiva inteligencia, ¿no? Una especie de aberración en la naturaleza, ¿no? Que, y no solamente una aberración dentro de la naturaleza, que le lleva a enfrentarse con los otros seres humanos, algo que no hacen las demás especies, sino que además le lleva a enfrentarse con la propia naturaleza destruyéndola. Hay algo destructivo en el ser humano. Y esto se debe en buena medida, piensa en una especie como de mala conciencia, ¿no? Que tiene el ser humano por este carácter, digamos, anómalo, este carácter absolutamente, digamos, ajeno a una integración con el mundo natural. Claro, esto es lo que explica que a lo largo de la historia el ser humano esta voluntad de destrucción, esta voluntad de aniquilación, pues haya dado lugar a una escalada bélica que no ha parado de aumentar desde las piedras y las hachas de siles prehistóricas hasta las modernas ojivas nucleares, ¿no? Esa autodestrucción, esa voluntad de autodestrucción inconsciente que hay en el ser humano, pero que ya empieza a ser consciente en algunos individuos, ¿no? Especialmente reflexivos, que se dan cuenta de, lo que, de cuál es el vector que ha recorrido nuestra historia, pues es el punto de fuga hacia el que se dirige de manera inequívoca, según él, la humanidad. Y él considera que, bueno, pues si esto es así, puede darse la eventualidad, de hecho algunas veces se ha denominado la filosofía de Hoffman una filosofía de la eventualidad, puede darse la eventualidad de que el ser humano dé finalmente paso a su deseo de autodestrucción y cada vez está más cercano a él y que realmente pues, se produzca la eventual autodestrucción absoluta del ser humano y quizá de toda vida biológica en el planeta en el marco de un tremendo conflicto bélico, químico, de guerra biológica, etcétera, que, por decirlo de un modo, pues le haga, digamos, autoerradicarse de este planeta que ha ido minando poco a poco a lo largo de todos estos siglos, ¿no? Bueno, la genealogía que va a llevar a cabo Horstman de la destructividad humana y el pesimismo radical del que hace gala en su libro, tiene como tres influencias, ¿no? Tres componentes, ¿no? Por un lado, claramente se basa en la experiencia. Bueno, sí es verdad que el ser humano crea obras de arte y tal, ¿no? Grandiosas, ¿no? Como historiador del arte que soy también, estudié esa carrera, ¿no? Creo que lo he dicho en alguna ocasión, pues sé muy bien las obras que ha creado el ser humano. Pero también hay que decir que cuando uno estudia historia del arte, se da cuenta de lo poco que queda. Es decir, nos da la sensación de que hay mucho, pero es mucho más lo que se ha destruido. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la época clásica, toda la pintura ha desaparecido, salvo pequeños testimonios en Pompeya, en la pintura del Fayum y poco más. Son miles y miles de pinturas que, que han desaparecido. O sea, la destrucción siempre es mayor que lo que pasa que, claro, la historia del arte, al abarcar tantos siglos, pues parece que ha quedado mucho y te lo tienes que estudiar. Pero no, o sea, digamos, la destructividad prima sobre la creatividad humana, ¿no?
Por tanto, lo primero es la experiencia, ¿no? La experiencia nos muestra que el ser humano a lo largo de toda su historia está obsesionado por crear armas de todo tipo, ofensivas y defensivas, en una carrera que no acaba jamás y además que va increciendo, ¿no? Como lo demuestran las dos guerras mundiales que tenemos ahí en un pasado inmediato, ¿no? Aquí como se olvida todo rápidamente, ¿no? Pues, pero no, hace nada que hemos tenido guerras mundiales y todas las que ha habido después, algunas de las cuales desgraciadamente he llegado a conocer yo. En fin, sé, pues no se me olvida la horrible guerra que tuvieron Irán e Irak durante 8 años, creo que recordó. En fin, es una masacre ya. En fin, esta voluntad bélica del ser humano, la experiencia muestra que está ahí. Es un dato, no es algo que haya que. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, claramente él se inspira en la tradición pesimista germana. Él cita a Schopenhauer, a Edward von Hartmann, no cita a Philip Mailander en el libro, pero por decirlo de modo, él redescubre a este autor muy poco tiempo después. De hecho, es el responsable de haber hecho una de las primeras ediciones antológicas de la filosofía de la redención de Mailander, ¿no? Junto con luego la labor de mi maestro y amigo, el doctor Wilfried Miller, Seifert, y por tanto podríamos incluirlo también en esta lista, y aparte de Schopenhauer, von Hartmann, Mailänder, Freud y Cioran, o Cioran, ¿no? Como dicen aquellos que controlan bien el rumano. Por tanto, su pensamiento es heredero también de esta tradición pesimista. Hoffman es un pesimista, está dentro de la línea del pesimismo, ¿no? Con sus matices, por supuesto, ¿no? Sabéis que esa escuela pues, tiene multitud de. Ni siquiera sé si habría que hablar de escuela. Sabéis que hay un debate con respecto a la escuela pesimista y tal. Bueno, yo creo que sí que la hay, ¿eh? Pero bueno, en fin, con muchos matices y Hosman, evidentemente, pues entraría dentro de esa escuela. Y finalmente hay otro vector que influye mucho en su obra y especialmente en este libro, que es su filiación anglosajona por su especialización en filología inglesa, ¿no? Que es, digamos, la influencia de los grandes satíricos, tanto anglosajones como también de otros lugares del continente. Por ejemplo, claramente en la obra se ve la influencia de la sátira de Jonathan Swift, ¿no? Yo que sé, tanto de los viajes de Gulliver como el pequeño relato que es una modesta proposición. Y luego también pues autores como Erasmo de Rotterdam, ¿no? Con el elogio de la locura, en fin, son autores que satíricos o irónicos, ¿no? Que influyen mucho sobre él, porque El monstruo, aunque es un libro que es serio, también tiene como un componente satírico, irónico, de ironía amarga, sátira amarga, que deja un regusto especial cuando uno va leyendo. Hay algunos momentos en los que tiene un componente humorístico, muy sui generis, pero que claramente desvela pues una sonrisa amarga, ¿no? Con respecto al desvelar, como hacían estos satíricos, la amarga realidad del ser humano. En definitiva, Hoffman, como diría Borges, pues con su libro se propone nada más y nada menos que desacreditar al ser humano, ¿no? Puesto que con su libro, con el monstruo, lo que pretende es decirle la verdad al ser humano, lo que él cree que es su verdadera naturaleza, y esta verdad no es otra que el ser humano desea en su fondo más íntimo autodestruirse, llevándose por delante, por supuesto, a la naturaleza, ¿eh? Y que hay que, en el fondo hay que dejarlo y que lo haga, porque lo va a terminar haciendo tarde o temprano por un camino o por otro. Evidentemente esto hace de Hoffman un autor incómodo, un autor, digamos, que hay que leer y una vez que uno lo ha leído, pues, digamos, valorarlo desde, digamos, otros parámetros, ¿no? Para ver hasta qué punto sus reflexiones son digamos, adecuadas. Lo que está claro es que no deja indiferente a nadie. Esto pasa como cuando uno lee pues, a Nietzsche o cuando lee a Highlander, ¿no? Que son autores que, bueno, pues te pueden gustar más o menos, ¿no? Pero que claramente no te dejan indiferente, ¿no? O Cioran, ¿no? Hacen que tomes posición y te plantees muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar un poquito más esta tesis antropófuga, ¿no? Esta fuga del ser humano, esta filosofía que busca huir de alguna manera de ese monstruo, ¿no? Que constituye la base del pensamiento de Hosman. La filosofía antropófuga o el antropofugismo hosmaniano se opone al antropocentrismo que ha dominado en el mundo occidental, ¿no? Bueno, hay que decir que quizá por la época en la que trabaja Horsman,
Esto no lo dice él, o por lo menos yo no lo he encontrado, ¿no? Quizá luego digan alguno de los muchos libros que tiene, pues yo evidentemente no me he leído más que muy poco de su obra, lo que me interesa, vamos, ¿no? Digamos, lo que tiene que ver con el ámbito de la filosofía pesimista, porque ya digo que tiene su obra es muy extensa y tiene multitud de aforismos, novelas, etcétera, ¿no? Pero se detecta que quizá por la época, os decía, en la que él escribe, pues hay una gran influencia de la teoría de los paradigmas, aunque él no cita nada a Kuhn ni nada de todo esto, pero digamos, hay algo de esto, ¿no? Él viene a decir que hay como dos paradigmas a lo largo de la filosofía, de la historia de la filosofía occidental. Uno de ellos sería el paradigma antropocéntrico optimista, ¿no? Que es racionalista, es progresista y considera, digamos, que el ser humano se encamina hacia un futuro muy prometedor. Y luego estaría el paradigma antropófugo, pesimista, ¿no? Que ha estado como, digamos, siempre ahí presente, como una especie de espina crítica, pero que también, pues, digamos, ha estado postergado, ha estado reprimido, ha estado, digamos, hasta incluso represaliado en algunos momentos, ¿no? Pero que a partir de cierto momento, dada la cantidad de anomalías que se han ido acumulando en la historia de la humanidad y del pensamiento, pues finalmente ha salido a la luz a partir del siglo XIX y, bueno, pues, claramente pues, empieza a competir ya con el paradigma oficial, con el oficialismo, con el paradigma dominante antropocéntrico optimista. ¿Vale? Bien, bueno, vamos a ver un poquito cómo elabora él este enfrentamiento de estos dos paradigmas, ¿no? Él considera que el paradigma, antes de pasar a verlo un poquito más en detalle, el paradigma antropocéntrico optimista, pues ha intentado soterrar, ¿no? Ocultar lo que esa voluntad de morir, que diría Mailander, ese impulso de destrucción, que diría Sabine Spielrein, esa pulsión de muerte, que diría Freud, que, digamos, se encierra en el fondo más profundo, ¿no? Del ser humano, ¿no? Que sería su auténtica naturaleza, ¿no? Que no es la de otra, que la de un ser bestial, regido por impulsos destructivos, sobre todo autodestructivos, ¿no? Que reaparecen una y otra vez de manera irremediable, bien de forma directa, a través de matanzas, genocidios, progromos de toda clase, o bien de manera, digamos, indirecta, ¿no? Mediante una política armamentística que conduce a escaladas aceleradas en la construcción de armas, etcétera, que a su vez son empleadas en nuevas matanzas, en nuevos genocidios, en nuevos progromos, una especie de círculo infernal que se repite a lo largo de la historia y que va increciendo y que no tiene fin. Cada guerra, digamos, es todavía más destructiva que las anteriores y emplea armas más sofisticadas que las anteriores, o puede emplearlas. Luego estará, digamos, a criterio de aquellos que van a iniciar ese conflicto si les merece la pena emplear un arma más destructiva o no, dependiendo de la magnitud del conflicto, pero en principio, si el conflicto bélico llegara hasta el fin, pues implicaría la aniquilación completa del planeta. Como sabemos, desgraciadamente, muy bien, todos los que nos hemos crecido en el marco de la Guerra Fría, sobre todo de la segunda mitad de la Guerra Fría. Yo recuerdo cuando estaba en el instituto, siempre repito esto, se lo comentaba a mis alumnos en el instituto, yo no, se quedaban así un poco, cuando cogíamos un libro de geografía y tal, y con el compás veíamos qué sucedería si las bombas que la Unión Soviética en esa época tenía dispuestas para atacar a Occidente, cayeran algunas en las bases norteamericanas que estaban en Torrejón, etcétera. Nosotros en Torrejón en concreto era la que nos importaba. Eh, y, en fin, qué círculo, qué radio de acción tendrían. Y comprobamos desolados siempre que nuestra casa, ¿no? Nuestras casas iban a ser aniquiladas en esa destrucción. Hemos crecido un poco esa tensión bélica que en el fondo no ha disminuido, no ha disminuido, perdón, nunca a lo largo de la historia. Lo único que ahora pues ya es planetaria. Antes las guerras eran igual de destructivas, de malas, ¿no? Pero, bueno, digamos, solamente atañían a ciertos sectores de la población. Había partes de un imperio, un reino que a lo mejor no tenían contacto con el mundo bélico, pero hoy en día, pues evidentemente nadie puede escapar y por eso ya esta escalada de violencia del monstruo humano se ha hecho ya planetaria.
Bien, pues Haussmann deduce de esa carrera, de una manera un poco satírica, irónica, que bueno, de una manera con una amarga ironía, ¿no? Viene a decir que efectivamente parece que solamente la destrucción total, ¿no? Puede garantizar la paz para nuestro maltrecho planeta, porque parece claro que confiar en que estos seres monstruosos pongan por sí mismos fin a la destrucción tanto propia como especie, como de la naturaleza, pues es, por decirlo de una manera un poco vulgar y castiza, pedirle peras al olmo, ¿no? El ser humano va a continuar con esta obsesión de poder, de dominio, de destrucción, hasta seguramente poner fin a su breve existencia sobre este planeta, ¿no? El ser humano, por decirlo con una sola expresión, sería una especie de arma de destrucción masiva que, en fin, que, cuyo destino último, al que tiende de una manera muy, muy clara, piensa Horman, es la, ya digo, la propia aniquilación y, de paso, la aniquilación total del planeta y del medio ambiente, ¿no? Por decirlo de modo, está en guerra constante, ¿no? Si no es una guerra entre los propios seres humanos, pues es una guerra, digamos, de baja intensidad, digamos, contra el medio ambiente, que hay que explotar. Hay que explotar la propia palabra propia de la economía capitalista, la explotación, ¿no? Pues claramente es un término bélico. El ser humano está como en guerra con el medio ambiente. Como creo recordar, no me acuerdo ahora mismo, creo que decía Naomi Klein, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que Naomi Klein ya con un análisis muy lúcido hablaba de que el capitalismo está en guerra con la naturaleza y es que y yo diría que no solamente es el capitalismo, lo que hemos ahora la izquierda pues es, en fin, pacifista, ya ecologista, pero los que tenemos una edad sabemos perfectamente que antes del incidente de la isla de las 3 millas y de Chernobyl, la izquierda era totalmente partidaria de crear la mayor cantidad posible de industria y de toda la energía nuclear a vida y por haber, etcétera, etcétera, porque era una manera, evidentemente, de dar trabajo, digamos, a mayor número de trabajadores posible, y era una muestra de la prosperidad de la Unión Soviética, etcétera, que luego no se caracterizaron por ser países especialmente respetuosos con el medio ambiente. Por tanto, luego la izquierda fue cambiando muy lúcidamente, claro, porque vio que, evidentemente, en fin, una de las principales víctimas de esa destrucción total, pues era la propia naturaleza. Bien, bueno, por tanto, vemos que para Hosman, como él expone en este libro, ya os comento, el Asuntir, el monstruo, ya digo, habrá traducción al español o al castellano, yo prefiero decir castellano, dentro de poco, seguramente después del verano, pues se han alternado, dice en ese libro Hosman, a lo largo de la historia de la filosofía, pues estos dos discursos, ¿no? El discurso antropocéntrico, racionalista, optimista, bueno, pues ha sido el dominante, pero el discurso antropófugo, pues, aunque ha sido siempre marginal, nunca se le ha podido erradicar, ¿no? Y porque de alguna manera siempre ha sabido hacer ver, ¿no? Y los hechos estaban como a su favor, que detrás de la máscara de racionalidad y humanitarismo que pretende mostrar el ser humano, ¿eh? Pues lo que se encuentra es un ser hostil, un ser abominable que está abocado a la aniquilación. Esto hecho muy bien en el mundo bélico, ¿no? Están los bellos uniformes, etcétera. Por ejemplo, ahora ya no tanto, pero en siglos pasados sí, y detrás lo que hay es la bestialidad más absoluta, ¿no? En fin, todo, en realidad, ¿qué es la guerra sino la racionalidad puesta al servicio de esta destrucción? ¿No? Es una máquina de destrucción, ¿no? Eficaz, ¿no? Y cuanto más eficaz sea, mejor, ¿no? Por tanto, estas visiones antropocéntricas, pacifistas, etcétera, no han podido nunca, han tenido que darse de bruces con la obstinada realidad de los hechos, que son las guerras recurrentes, las masacres y actualmente, pues, el desastre climático que es propio de esta época, que algunos denominan antropoceno, aunque, bueno, parece que esta denominación ahora está en discusión, ¿no? Bueno, bien, vamos a ver cómo desarrolla brevemente Haussmann su argumentación. Él señala que en un primer momento, antes de la aparición de la filosofía, pues se dio lo que él llama el pesimismo del mito, ¿no? Los mitos, la mayor parte de los mitos, de alguna manera fueron conscientes de que algo sucedía con el ser humano que no iba bien,
¿no? La mayor parte de los mitos de creación o de surgimiento del mundo, pues terminan con algún tipo de aniquilación, con algún tipo de diluvio, de catástrofe, de apocalipsis flamígero, ¿no? De gran deflagración, ¿no? Que acaba con ese primer mundo, ¿no? Creado. Y los dioses, por decirlo de un modo rápidamente, se arrepienten, ¿no? De haber creado ese ser tan, pues como defectuoso, ¿eh? Que les ha salido mal, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero este pesimismo del mito rápidamente fue compensado, fue ocultado por el optimismo de la razón. ¿Eh? El paso del mito al logos, en buena medida, lo interpreta Hoffman como un paso de ese pesimismo, de esa concepción pesimista del ser humano, que es un ser como fallido desde el primer momento y que convendría que no hubiera sido, ¿no? Una especie como de error. ¿Eh? Esto es, diríamos, de la evolución, pero claro, el pensamiento mítico pues, lo ve como una creación errónea, como un fallo por parte de los dioses, pues fue sustituido por el optimismo racionalista ya en los presocráticos, ¿no? Que hacen gala de una razón cuyo objetivo fundamental, ya desde el primer momento, es dominar el mundo. Ese logos, esa razón, quiere conocer la realidad para de algún modo prever cómo actuar en ella y de alguna manera dominarla. ¿Eh? Eh, bien, Hobsbawm considera que en este proyecto de dominación racional, pues coincidieron tanto, digamos, el pensamiento clásico como, digamos, la mitología hebrea, ¿no? Bueno, si en la razón griega da finalmente lugar, ¿no? O apoya finalmente el expansionismo, primero helenístico y luego el imperialismo romano, ¿no? Que bueno, pues al final da lugar a la Pax Romana, pero ¿a costa de qué? A costa de la aniquilación bélica, ¿no? Pues en el mundo hebraico, a un nivel, digamos, como más local, ¿no? Porque luego también es absorbido por el mundo romano, ¿no? Y destruido por el mundo romano, pero ya el dios bíblico, ¿no? A veces resultan como ecos del gnosticismo, ¿no? En Hosman, ¿no? Aunque que yo recuerde no habla de ese tema, pero ese dios bíblico pues del primer momento le encarga al ser humano, ¿no? Crecer, multiplicarse y dominar sobre todo los seres de la tierra. Por tanto, desde el primer momento, eso que luego ha dado en autodenominarse Homo sapiens, se demuestra como un Homo extinctor, lo llama Hoffman, ¿no? En el primer momento, su voluntad es utilizar esa razón, considerarse el centro del universo y comenzar a extender su dominio por toda la realidad utilizando los medios racionales y en su caso también, digamos, el credo religioso, ¿no? Bueno, Roma se extendió, dominó todos los pueblos, ¿no? Es curioso que Hosman no habla nunca, digamos, del mundo oriental, la India, del Islam, ¿no? De China. Mi idea es que los análisis de Hosman se pueden aplicar perfectamente a estos otros ámbitos, que también desde el primer momento los vemos en guerras constantes, bueno, el Islam ya para qué hablar, el Islam sin duda es una religión bélica, digan lo que digan sus ulemas y digamos, sus acólitos, una religión basada claramente en el ámbito bélico, y en este sentido no es hipócrita, ¿no? Es decir, que claramente dicen que hay de haber un elemento como de conquista, y luego, por supuesto, en la India antigua, pues hay constantemente luchas y tal, y bueno, pues para qué hablar ya de las guerras que había en el imperio chino, ¿no? La época de los reinos combatientes, en fin, digamos que se podría aplicar lo que dice Hosman a todo el ser humano en general, da igual su raza, su color, en fin, los seres humanos somos iguales todos, es algo que se nos olvida, ¿no? Y no unos mejores que otros, ni no, esto es lo mismo, ¿no? Pero él se centra en el ámbito occidental. Esto yo creo que es un error, digamos, un poco de su análisis, pero bueno, yo creo que puede que no le quita interés a lo que él señala. Bueno, él señala que tras este dominio mundial, entre comillas, creado por el Imperio Romano y finalmente por la propia religión cristiana que se alía, o católica, que se alía con el Imperio Romano, esa especie de cesaropapismo, pues con la caída del Imperio Romano por la presión bélica de los bárbaros, ¿no? Que les hace dudar a los últimos pensadores del mundo antiguo, sobre todo los estoicos, etcétera, de que, en fin, de que realmente el ser humano sea tan racional,
pues se impone la mentalidad medieval en la que, bueno, pues Dios ha creado al ser humano bueno, pero desde el primer momento encierra en su interior un componente peligroso, un componente violento, un componente de desobediencia, esa especie de pecado original. Ese demonio, el demonio está en el interior y en la época medieval, pues lo que se intenta hacer es, en primer lugar, o expulsar ese demonio del interior, esa fuente de mal, ¿no? Y de agresividad, pues mediante la oración, la renuncia, el ascetismo, el monaquismo, etcétera, o bien considerar que el mal, el diablo, son los otros, ¿no? Y que hay que emprender una guerra santa contra esos otros para erradicar ese mal, ¿no? Con lo cual, el mal belicoso de los otros es combatido con el bien, entre comillas, bélico de aquellos que han sido santificados por Dios. Con lo cual, finalmente, la Edad Media pues sigue con la tónica de destrucciones, de matanzas, de guerras de religión, las cruzadas, en fin, todo tipo de matanzas que duran siglos y siglos. Eh, Horstman se extiende en el libro pues, mostrando distintos aspectos de esa destructividad y de esa agresividad, de ese belicismo del monstruo humano durante la Edad Media. Es muy interesante el análisis que hace de la destrucción y de la aniquilación que sufren, por ejemplo, los albigenses, ¿no? Por parte de la gran cruzada que se emprendió contra ellos, ¿no? Quizá porque los albigenses, los cátaros, fueron uno de los pocos que se dieron cuenta de que algo no funcionaba bien en la creación y de que, en fin, de que había elementos muy negativos en la misma, y lo pagaron claramente en fin, con sus vidas, ¿no? Con su aniquilación prácticamente radical, ¿no? Bueno, se llega al Renacimiento y coincidiendo con el comienzo de la quiebra del paradigma aristotélico tomista en el terreno científico, pues se produciría también los primeros embates, la primera quiebra del paradigma antropocéntrico. ¿Vale? Es verdad que el Renacimiento fue claramente antropocéntrico, la grandeza del ser humano, en fin, la concordatio entre filosofía antigua y religión cristiana, que da lugar a unas obras maravillosas de arte, pero por debajo, aparte de la guerra constante que hay, pues entre Francia, España, Turquía, la guerra constante, la guerra entre las distintas repúblicas y estados italianos, etcétera, etcétera, pero aparte de eso, ya comienza a aparecer una serie de pensadores que detectan, que empiezan a ser, digamos, en el lenguaje de la teoría de Kuhn, empiezan a ser como pensadores revolucionarios, entre comillas, es decir, empiezan a plantear un paradigma distinto, ¿no? Horstman cita a Pico de la Mirándola, a Maquiavelo, a Montaigne y a Bacon. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque considera que estos autores, aunque vuelvo a repetir o vuelvo a repetir, son partidarios del antropocentrismo, del que el ser humano es una maravilla, ya empiezan a darse cuenta de que el ser humano no tiene lugar alguno en la creación, es como alguien que está como un poco al margen, esto es lo que sucede en el discurso sobre la dignidad del ser humano de Pico de la Mirándola, o por ejemplo, Erasmo de Rotterdam se percata, digamos, de que el ser humano, pues la mayor parte de las acciones son prueba de la estulticia, de la estupidez que le caracteriza, y muchas de ellas son acciones pues violentas, ¿no? Montaigne comienza también a percatarse de que en este caso el eurocentrismo de los conquistadores, etcétera, termina aniquilando, ¿no? De forma totalmente irracional, ¿no? A pueblos salvajes, etcétera, que no son mejores que ellos, porque son igual de violentos, como se demuestra en el caso de las tribus que había, vamos, o de los imperios que había en México, las tribus de Nuevo Mundo, que eran tan violentos entre ellos como el resto de los monstruos humanos, pero es verdad que técnicamente eran menos efectivos y por tanto pues la destrucción que sufrieron por parte de los conquistadores, pues tanto españoles como portugueses, pues fue mucho más grave. Con lo cual, detrás de esa racionalidad, de esa civilización cristiana, occidental, de esa colonización, al final lo que late es esa monstruosa destrucción que caracteriza al monstruo humano. Y finalmente señala que Francis Bacon, pues se dio cuenta de que hay de ídolos, sobre todo los idolatribus, ¿no? Que impiden, digamos, el progreso del conocimiento y que hacen que aquellos que tengan certeza de estas verdades, pues sean reprimidos por el discurso oficial.
Bien, estas tesis de todas maneras quedaron un tanto paliadas o ocultas o se disolvieron un poco en la mentalidad optimista del Renacimiento, pero en el siglo, a finales del XVI y comienzos del XVII comienzan las grandes guerras de religión primero y finalmente pues tiene lugar la guerra de los 30 años, que para Hosman, él le concede mucha importancia a esto, quizá como alemán que es, ¿no? En fin, España como está en guerra siempre, que está en guerra siempre. Yo creo que es la única generación que de momento no ha visto una guerra en directo, porque siempre ha habido guerra en España, pero él como alemán, pues concede mucha importancia a la guerra de los 30 años, en la que por cierto estuvo también, como sabéis, involucrada España, una guerra de una devastación total, total, absoluta. Y también la guerra civil inglesa, que con una crueldad tremenda, comienzan, digamos, como a despertar, ¿no? Al monstruo humano. Empieza a hacerle tomar conciencia de su verdadera realidad, ¿no? Y el paradigma antropocéntrico optimista comienza a resquebrajarse, ¿no? Él señala con cierto humor que el racionalismo del siglo XVII, la filosofía racionalista del siglo XVII, intentó, digamos, poner coto a esta violencia terrible, a las pasiones que agitaron la guerra de los 30 años y todo lo que acarreó, pues creando grandes sistemas, ¿no? Que él lo llama como grandes palacios de la razón, ¿no? Que ocultaban, digamos, bajo su aparente racionalidad, debajo de su método perfectamente estructurado, pues las tropelías que se estaban haciendo en la vida real, ¿no? A nivel bélico, ¿no? Pero claramente ya en el siglo XVIII Voltaire, con su Cándido, ¿no? Pues va a echar un jarro de agua fría sobre toda la teodicea, la iniciana y sobre la impostura racionalista. Este mundo no es para nada el mejor de los posibles y una prueba de que si no es el peor de todos es un mundo malo, sin duda ninguna, es que, bueno, pues que hay multitud de guerras. Esto es lo fundamental. ¿No? Hay multitud de cosas, pero especialmente multitud de guerras, ¿no? Y Voltaire no se cansa de insistir en esto, no solamente a lo largo del Cándido, sino de otras muchas de sus obras, sobre todo de los cuentos, que muestran, pues, en fin, la tremenda estupidez, la tremenda estulticia y la tremenda ansia de destrucción y de autodestrucción del ser humano en un marco de absoluta irracionalidad. Este discurso, pues, que ya comienza a ver la verdadera calaña, ¿no? La verdadera catadura del monstruo humano, pues va a ser prolongado ya en plena época de la Ilustración, del siglo de las luces, que luego tiene también sus sombras, ¿no? Por autores como el abate Meslier, como el barón d'Holbach, al que valora enormemente Horstmann, ¿no? Que ya por fin empiezan a darse cuenta, incluso junto con el propio Kant, ¿no? Que con todo su optimismo ilustrado, pues reconoce que hay un fondo, ¿no? De un mal radical en la naturaleza humana. Empiezan a darse cuenta, digamos, de que claramente algo muy sombrío, muy oscuro, se encierra en la naturaleza humana y que además, pues que el ser humano es un ser natural, o sea, que la razón poco puede hacer por controlar esas pasiones, esos impulsos, esos instintos destructivos que pues a la menor de cambio salen a la luz, ¿no? Bueno, esto se ve incluso en la vida diaria, ¿no? Uno va en el metro, en el autobús y hay algo extraño, no sé si es que yo ya estoy totalmente demenciado, pero bueno, en fin, nota que hay como un deseo de la gente como de saltar cualquier cosa que dicen, o lo que sea, se les ve como que se enfrentan, ¿no? Están como esperando, ¿no? Bueno, es verdad que también hay actos de gran altruismo y de ayuda, y Hosman no los niega, no niega esto, pero una vez más es como todo, ¿no? Nadie niega que si a mí me dan 5 euros, pues tengo 5 euros, pero si tengo que pagar 60, pues está claro en fin, que lo que he ganado no vale de mucho. Por tanto, ese altruismo existe, pero claramente está como vencido por este impulso autodestructivo. Así lo sostiene Horstmann, ¿no? Y además, en esta época comienza esa economía capitalista que, como he dicho antes, comienza a estar en lucha contra la propia naturaleza. Comienza, digamos, a explotar la propia naturaleza.
Bueno, pues esto va a hacer que en el siglo XIX se produzca digamos, una dualidad más intensa de estas dos corrientes, un choque mucho más intenso de los dos paradigmas. Por un lado tendremos a los idealistas alemanes, pues Hegel, Schelling, etcétera. Schelling un poco menos porque sí reconoce un elemento de mal, es el primero que comienza a darse cuenta de esto de manera clara, pero Hosman no lo cita. Esto es yo creo, un error de este libro en concreto. No sé si lo hará en otras obras, porque Schelling sin duda se percata, sobre todo a partir de 1809, que hay algo en el fondo último de la realidad y del ser humano extremadamente turbio. ¿Vale? Pero bueno, él no lo cita, incluso lo incluye en el ámbito de los optimistas, digamos, de esa época idealista, ¿no? Sobre todo Hegel, y luego otro mm, ámbito de pensadores que claramente se percatan ya de manera clara por vez primera del carácter monstruoso del ser humano y de las fuerzas oscuras, irracionales, destructivas que laten detrás de él. Bueno, en realidad es lógico que fuera así, después de los horrores de la Revolución Francesa, que se suponía iba a instaurar la racionalidad, la luz, ¿no? En fin, ya vimos lo que Goya es otro, este sí que sería el pintor antropófago por excelencia, ¿no? Se suponía que iba a instaurar esas luces ilustradas, no solamente esto, sino que la revolución se tiñe en sangre con el terror, con la terrible guerra de la Vendée, ¿no? Hace poco fui a ver una película interesantísima sobre esa guerra de la Vendée, ¿no? En la que se ve, pues, en fin, la destrucción total, la aniquilación, la voluntad de aniquilación radical, de genocidio radical de pueblos enteros, ¿no? Y luego, para que hablar ya de las guerras napoleónicas, ¿no? En fin, con millones, supongo, de muertos, en fin, no hay más que ver el arte de Goya para saber claramente, y en el propio Goya se ve claramente este salto, esta comprensión, ¿no? En este sentido, Goya sigue siendo alguien, en cierto sentido, bastante más genial que todos estos autores que cita Hoffmann, ¿no? Además, lo muestra de manera gráfica, ¿no? No son libros que haya que leer especialmente difíciles y tal, sino que se ve de manera clara y llana este salto hacia la comprensión del carácter horrible, terrible del ser humano. Pero bueno, dentro del ámbito de la filosofía, después de estas terribles experiencias, ¿no? Pues será Schopenhauer el primero que se percate de este carácter terrible del ser humano. Habría que hablar también de Leopardi, ¿no? Por ejemplo, o de aquí en España, de Larra, pero Hosman no cita a estos autores, por tanto nos centramos en Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer es el iniciador de la gran corriente pesimista contemporánea, del pesimismo filosófico contemporáneo, y él ya se percata de que lo que hay detrás, como sabéis bien, ¿no? De la naturaleza en general y del ser humano en particular es una voluntad de vivir irracional que se proyecta en el ámbito de los fenómenos como una terrible lucha por la existencia, ¿no? En la que el ser humano, pues debido a su mayor inteligencia, pues se muestra su instrumento más activo y más devastador. Dice Hosman que de todas maneras Schopenhauer todavía considera que la redención humana pues, es individual a través del arte y del ascetismo. Pero Edward von Hartmann, su sucesor, en su libro Filosofía de lo Inconsciente, que tenéis traducido en Alianza Editorial, una selección, porque el libro es muy amplio y podéis comprobarlo, pues considera que esta voluntad de aniquilación ya, digamos, comienza a extenderse a todo el ser humano, ¿no? Seres humanos viendo la infelicidad a la que les conduce esta violencia continuada, este carácter tremendamente hostil de la vida, pues en cierto sentido cobran conciencia de que la humanidad pues, tiende hacia una aniquilación colectiva. Pero señala Hoffman con cierta retranca, ¿no? Que a Harman, a pesar de ser un militar, el mismo, un ex militar, el mismo, ¿no? Nunca se le pudo pasar por la cabeza el avance que iban a experimentar las armas en el siglo XX, y especialmente las armas nucleares, que podían hacer realidad esa especie de autoaniquilación del ser humano que él preveía, que preveía Harman, ¿no?
no podía darse cuenta que en cuestión de unas décadas, pues el ser humano iba a abrir ese demonio de la materia, está obsesionado con esto, ¿no? Abrir eso para sacar a la luz eh, ese carácter horrible, digamos, de la irracionalidad pura, ¿no? De esa voluntad que se encuentra en el seno de la materia y socapa de utilizar sus energías y, en fin, este discurso siempre que hay, la realidad es que lo primero que se le ocurre hacer es una bomba nuclear. Es lo primero, ¿no? No otra cosa. Lo primero es una bomba y luego ya veremos, luego haremos una central y tal. Pero lo primero es la bomba para destruir todo lo que se pueda y ganar esta guerra y comenzar una nueva guerra nada más. Terminar. En este sentido, no me extraña que la película Oppenheimer haya tenido tanto éxito porque muestra muy a las claras que hay algo detrás de esa voluntad del científico de dominar, de querer dominar. Luego se arrepienten mucho, luego dicen que, bueno, la técnica no es ni buena ni mala, pero depende de quién la utiliza. Bueno, claramente se ve a lo largo de la película que Oppenheimer y todo su equipo quieren crear esa bomba y, en fin, y lo mismo pasa en el ámbito eh, del, del nazismo y luego sucederá en el ámbito soviético. Hay algo que está detrás de todos ellos, da igual cuál sea, digamos, las ideas que aparentemente exhiben al exterior. Hasta el propio Einstein, el líder de la paz, resulta que también apoya ese proyecto, aunque luego ya se arrepiente muchísimo. ¿Por qué? Porque hay que ganar a Hitler y tal. Bueno, si no hubiera habido Hitler, no sabemos si ese proyecto también se habría realizado o no. Mi idea es que sí. Mi idea es que sí. ¿Eh? Y en este sentido coincidiría con la visión ultra pesimista de Hoffman, esta especie de voluntad de poder y de destrucción. Hay una cosa que a mí me parece que Hoffman no resalta bien, aunque cita a Nietzsche varias veces, que es que detrás de esto quizá no haya tanto un deseo de autodestrucción, una voluntad de autodestrucción, como esa voluntad de poder, ¿no? De querer dominar al otro a través de la destrucción del otro, que termina acarreando la de uno mismo. Pero bueno, esto nos llevaría muy lejos. No sé si habrá algún estudio que coteje las tesis de Hoffman con las de Nietzsche, no lo sé, en fin, no he investigado esto, pero si no lo hay sería muy interesante, ¿no? Bien, pues señala Hoffmann que con Edward von Hartmann y con estos autores del pesimismo alemán, también Mailänder con su idea de voluntad de muerte y la idea de que la civilización termina matando a la vida, pues, por decirlo de un modo, se retorna a la certeza original del mito, ¿no? A la idea que ya el pensamiento mitológico había barruntado de que el ser humano tiene un carácter monstruoso. Luego vendrían lo que él llama las dos grandes guerras preparatorias, así las llama él, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que son preparatorias, dice él, porque anticipan el eventual estallido de un tercer conflicto con el que nos amenazan cada día, que sería, digamos, definitivo. Y que, bueno, al que parece que vamos abocados, a pesar de que desde que yo tengo uso de razón y desde antes, pues no hay más que millones de conferencias de paz, de llamadas a la paz, pero la realidad es que no hay ninguna paz, sino que lo único que hay es la preparación continua para la guerra. Esa es la realidad. Esa es la realidad, dice Hoffman. Y por tanto, pues en fin, no nos queda más que esperar que el miedo, digamos, detenga esa eventual destrucción, pero no será nunca, digamos, un cambio, piensa él, de actitud por parte del ser humano. No es que él de repente se vuelva bueno o pacífico, no, sería el miedo a poder ser aniquilado. Pero incluso puede llegar el momento en el que igual que dos personas que están luchando enloquecidamente, como pasa en La bestia humana de Sola, ¿no? Sobre todo en las versiones cinematográficas, ¿no? Que van luchando entre sí, ¿no? Pues terminan matándose los dos, caen los dos por un precipicio, lo que sea, pues no cabe excluir que en esa voluntad de imponerse al otro y de tener más armas, cada vez más, etcétera, etcétera, finalmente cualquier tipo de, incluso una contingencia, un malentendido, una casualidad, termine aniquilando al ser humano y al planeta, como de hecho es lo que sucede en la famosa película de Kubrick, que en buena medida coincide con los planteamientos de Haussmann de Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. No hay que olvidar que son, digamos, como el libro y la película son más o menos paralelos en el tiempo, son contemporáneos, ¿no? Y claramente también Kubrick, pues es un cineasta obsesionado por el ámbito de la guerra, como sabéis muy bien, y yo estoy convencido que muchas de las reflexiones de Hoffman le habrían parecido pues claramente, en fin, aplicables a su cine y muy aprovechables, ¿no?
Horstman ya, digamos, va con su vena satírica, su vena crítica. Él considera que el propio monstruo sabe que el monstruo humano sabe que solamente una aniquilación completa podría acabar con sus sufrimientos y con los de los animales y con los del planeta, con lo cual, pues, en fin, podría llegar a la destrucción y de hecho es a eso a lo que, como he dicho, apunta toda la dirección de su evolución a lo largo del planeta, ¿no? Por eso él constata que el siglo XX ha sido el siglo sin duda más destructivo, aunque sea por no solamente por las dos guerras mundiales que han sido totalmente aniquiladoras, sino por la propia aniquilación del planeta a nivel ecológico. Pero, paradójicamente, es quizá uno de los siglos en el que más hincapié, quizá por una especie de mecanismo de compensación, vamos a decirlo así, un mecanismo freudiano de represión o de ocultamiento, ¿no? Más hincapié se ha hecho desde el punto de vista de la filosofía en hacer una apología del ser humano, del pensamiento antropocéntrico. ¿Vale? O del humanismo, no tanto el antropocentrismo, puesto que ya el ser humano no constituye el centro del universo, pero sí de ese pensamiento humanista, ¿no? Bueno, Hoffman repasa en el libro el marxismo, el existencialismo, los estudios sobre la paz, ¿no? Y considera bueno, que el marxismo no es nada más que una versión atea del cristianismo y por tanto termina con las mismas destrucciones y las mismas matanzas por otros medios que también realizó en su época, realizaron las guerras de religión. El existencialismo se agota en una especie de análisis de la nada humana, de la libertad humana y tal, pero claro, no va hacia la esencia del ser humano porque niega esa esencia, ¿no? El ser humano es pura existencia que se construye a sí misma y por tanto nunca analiza cuáles son esos componentes de autodestrucción y de agresividad, o si lo hace de manera como muy marginal. Y de hecho el propio existencialismo termina convergiendo con el propio marxismo, como sabemos sucedió en el caso de Sartre. Y finalmente los estudios sobre la paz, pues en realidad lo que dan pie es a lo contrario, porque constantemente muestran la enorme cantidad de creatividad y y de diferentes, ¿no? Impulsos, ¿no? Que el ser humano dedica constantemente a crear armas cada vez más terribles. Es decir, en uno de estos estudios por la paz pone, por ejemplo, el año pasado se generaron 500.000 bombas de tal tipo y tantas armas de tal y cual y tantas ojivas nuclear y tal, y se debe, digamos, poner coto a esto, pero lo único que está demostrando ese estudio, cada vez más, es que cada vez hay más armas de destrucción y cada vez más letales. Con lo cual, digamos, pues no, no quitan, no contribuyen a apagar esa llama belicosa, esa llama destructiva que se encierra en el ser humano. Y finalmente Horman pues también se muestra muy crítico con los movimientos ecologistas, a los que sabe bien intencionado, ¿no? Sobre todo fijaos en Alemania, donde el ecologismo ha sido muy importante, pero fijaos cómo todo eso ha ido también desapareciendo un poco, ¿no? Eh, mm, ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿no? El monstruo humano se ha dado cuenta de que la naturaleza va a ser aniquilada por él sin remisión. Y esto lo ha demostrado en buena medida, y esto lo añado yo, la pandemia, ¿no? La pandemia ha demostrado que si queremos salvar el planeta hay que dejar de seguir este ritmo aniquilador de crecimiento. Pero cuando con la pandemia se puso, digamos, durante un tiempo coto a ese proceso productivo, la catástrofe fue mayor. Multitud de personas en el paro, empresas cerradas por todas partes. Esto no puede ser. Hay que volver, como sea, a toda velocidad a lo que llaman la nueva normalidad. La nueva normalidad es la destrucción de siempre. Con lo cual, cuando acaba la pandemia, que también quizá, ya sabéis que muchos han especulado con que lo mismo tuvo un origen bélico en un laboratorio encaminado a hacer monstruosos experimentos biológicos, pero en fin, nunca se sabrá, estas cosas jamás las sabrá nadie nunca. Nadie sabrá nunca nada de nada. Ya se ocultan ellos, ya se encargan ellos, perdón, de ocultarlo todo bien. Pues hemos vuelto otra vez a lo mismo y peor.
el turismo aniquilador, miles de millones de personas por todas partes, más aviones que nunca dando vueltas por todos lados, venga otra vez el crecimiento. Por tanto, digamos, estamos condenados de las dos maneras. No es posible parar y continuar, es imposible con este ritmo. Con lo cual, en fin, el planeta pues ha sido condenado a la destrucción por el ser humano y lo que llaman desarrollo sostenible, pues bueno, quizá pueda retrasar, dice Horstman, un poco esta situación, pero en fin, claramente son términos que se contradicen entre sí, porque si hay un desarrollo sostenible, habrá cada vez más seres humanos, con lo cual querrán vivir todos bien, porque es lógico y natural que todos queremos vivir con unas condiciones de vida lo más cómodas posible, pero claro, eso es a costa de la aniquilación planetaria. Y de momento el haber ido a otros planetas a aniquilarlos bien, aunque están ya totalmente aniquilados, porque ya me diréis lo que hay que extraer de un lugar como Marte, ¿no? Imagino que minerales para las grandes oligarquías capitalistas, ¿no? Pero pues eso de momento no se ha producido, no se ha producido. Por lo que veo yo, no sé si se va a poder producir. Uno de los misterios que hay siempre ante mí es cómo es posible debe ser por mi falta de conocimientos, claro. ¿Cómo es posible que hace bastantes décadas se llegara a la Luna con unos ordenadores que eran poco menos en fin, vamos, prehistóricos, y ahora con todos los medios que hay, pues no sean capaces de tener aquello antes colonizado? Que vamos, que no hay. Sí, vamos a ir, ya iremos, tal, pero aquí no va nadie. Algo pasa, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que ese desarrollo sostenible quizá puede paliar un poco la situación, si es que se llega a dar, pero claramente no se va a producir. Ahora mismo tenemos los grandes movimientos de los campesinos, de la gente del campo, pues, totalmente justificados en cierto sentido, que claro, oiga, es que ustedes con sus ideas de tipo ecológico y tal, pues nos impiden producir, y claro, pero si yo sigo produciendo, eso significa granjas gigantescas que contaminan enormemente, desecar todo. Por decirlo de algún modo, ambos caminos están como cerrados. A la postre demuestran que el ser humano, dice Hoffman, aniquila, tiene una voluntad de aniquilación, digamos, es como una plaga que se extiende y tiene esa voluntad de aniquilación, tanto de los demás seres humanos, con los que termina enfrentándose bélicamente, ¿no? Como hacia, digamos, la propia naturaleza. Y la verdad es que es todo como muy deprimente a este nivel, porque claro, fijaos con los problemas que tiene el planeta y qué se le ocurre a todos estos mandatarios y esta gente hacer, guerras. Y es algo que, pero bueno, vamos a ver, o sea, ustedes ahora están ocupados, que si ponen una bomba aquí, que si no sé qué, que si atacar tal sitio, que si tal, atacar tal otro, tal, cuando resulta que el planeta está acabado. Pues no, digamos, es como si, siguiendo lo que dice Hoffman, ¿no? Pues parece como que si el ser humano no fuera capaz de otra solución, como si algo hubiera en su interior que no está armónicamente bien desarrollado, ¿no? Bueno, Horman, vamos a ir acabando ya. Horman señala que esta certeza pesimista, antropófuga, en el siglo XX ha sido representada por varios autores que han comprendido, ¿no? Entre ellos Ludwig Klages, ¿no? Otro muy importante para él es Freud, ¿no? Se percata de que evidentemente pues, la vida, en sus últimas obras, ¿no? Más allá del principio del placer, etcétera, la vida, digamos, es un subterfugio, un camino que utiliza digamos, la materia para morir, ¿no? Para aniquilarse en esa pulsión de muerte, ¿no? Y por supuesto también Cioran, ¿no? Que se han dado cuenta, digamos, de que el ser humano, pues, en fin, está abocado al autoexterminio porque ante todo siente una empecinada rabia contra sí mismo. El problema, dice Hosman, es que estas tesis, pues evidentemente no son agradables, no son aceptadas y rápidamente pues son, digamos, atacadas furibundamente por los humanistas, digamos, que rechazan este pensamiento antropófago, con lo cual los autores pues terminan teniendo miedo, rechazan sus tesis, las camuflan, ¿no? Es el caso de Clages, ¿no? Que al final solamente, en fin, echa atrás un poco sus tesis muy críticas contra el mundo tecnológico y la destrucción que provoca en la naturaleza y en el ser humano. El propio Freud intenta compensar ese descubrimiento
de la pulsión de muerte con la pulsión vital, ¿no? Cioran no, pero bueno, se pierde también, dicen un poco en sus lamentos, ¿no? Magníficos, él valora mucho eh, las reflexiones aforísticas de Cioran, pero considera que se quedan en eso, en una especie como de constante constatación del carácter profundamente eh, negativo del ser humano, pero no van más allá, no suponen una reflexión general sobre la historia, este decurso autodestructivo y belicoso del ser humano. Por tanto, Hoffman es consciente que su pensamiento, sus tesis antropófagas serán aceptadas por muy pocos las tendrán en cuenta, y que la inmensa mayoría pues harán gala de lo que llamaba el científico alemán Rudolf Biltz la represión protectora. Es una represión que, un mecanismo represivo, un mecanismo de defensa, digamos, que le lleva a un sujeto a no aceptar, digamos, todo aquello que suponga una amenaza absoluta y definitiva contra su existencia. Se agarra, por decirlo de algún modo, a un clavo ardiendo, ¿no? De manera que el ser humano, aunque vea evidentemente que está abocado a esa autodestrucción y esa destrucción radical, siempre lo va a negar, porque piensa, como señala Bills, ¿no? Que siempre habrá algún tipo de solución que le permita, digamos, eludir estas consecuencias tan nefastas. ¿Mm? Bueno, no hay que olvidar y por tanto el pensamiento antropófago será siempre, como dice Hoffman, una perspectiva de minorías, ¿no? Una serie de individuos como más lúcidos, ¿no? Que se den cuenta de esta trayectoria letal del ser humano y que, pues como Kubrick, por ejemplo, ¿no? Pues se percaten de ella y la asuman y reflexionen melancólicamente sobre ella, intentando pues paliarla en lo posible, pero sabiendo que será inútil cualquier intento de oponerse a ella. Eh, mm, eh, Evidentemente, Haussmann considera que el hecho de que, con esto acabamos, ¿no? Esta autodestrucción radical del ser humano, ¿no? Esta voluntad bélica de destrucción que ha dirigido toda la historia humana, pues, y que se ha demostrado a lo largo de multitud de guerras, de destrucción, etcétera, como hemos venido diciendo y como es patente para cualquiera, no es una determinación absoluta. Recordad que hemos comentado que él califica su filosofía como filosofía de la eventualidad. Este belicismo innato del ser humano, pues hace muy verosímil que nos estemos abocados a una tercera o cuarta guerra mundial, si es que sobrevivimos a la tercera, y a la destrucción planetaria. Pero, bueno, siempre cabe la eventualidad que a última hora, pues, en fin, algo cambie y quizá pues haya cierta reflexión, o el propio miedo, como decíamos antes, le lleve al ser humano a no ingresar en ese callejón ya o en ese camino sin salida del suicidio colectivo. Pero, en fin, si atendemos, hace poco le hicieron una entrevista a Hosman sobre este asunto, no sé qué diario, me envió la entrevista el doctor Miller, ¿no? Bueno, es verdad que hay una eventualidad, esta autodestrucción, que también puede darse la situación contraria de que remitan estos impulsos autodestructivos, pero lo cierto es que las noticias que hemos visto desde la caída de las Torres Gemelas hasta hoy, pues no auguran nada bueno. No auguran nada bueno. Y de hecho, cada día pues, nos están diciendo que estamos al borde del abismo, etcétera. Es verdad que quizá todo esto responda a una política de atemorización de la población y también, pues claramente, a la voluntad de la gran industria, del gran complejo militar industrial, de aumentar sus beneficios, generando conflictos que requieren una mayor cantidad de armamento. Pero claro, si no hubiera esta voluntad de destrucción en el ser humano, tampoco sería necesario crear ese armamento, ¿no? Entonces, una vez más, es difícil saber qué viene primero,
¿no? El humanista progresista, optimista y tal, consideraría que el ser humano se ve abocado a esto porque la industria armamentística y la educación, ¿no?, le llevan a ser belicoso. El pesimista antropófugo consideraría que en el ser humano está esta tendencia a la destrucción y todo ese mundo, pues, de armas, etcétera, no es más que el instrumento que utiliza para ejercer esta voluntad de dominio y esta voluntad de aniquilación a nivel planetario. Como siempre, la respuesta pues queda en vuestras manos y a vuestro criterio, porque evidentemente lo único que hago yo es presentaros el pensamiento de este autor que yo considero es necesario conocer y que, ya digo, dentro de no mucho tiempo, si todo funciona bien, pues lo vamos a tener disponible en castellano. De momento, simplemente volver a recordar la obra de Ulrich Hormann, Das Untier, el monstruo, la bestia, la alimaña, un libro de filosofía con una perspectiva radicalmente distinta, radicalmente provocadora, que yo creo que merece la pena tener en cuenta para analizar el mundo bélico, el mundo tremendamente agresivo, tremendamente, en fin, preapocalíptico, dicen algunos, ¿no?, en el que nos encontramos y al que nos enfrentamos. Por lo menos hacerlo con lucidez, una lucidez que puede verse reforzada por las reflexiones que Hoffman expone en este libro y que, bueno, pues, espero que os hayan suscitado a vosotros también reflexiones tan interesantes como las que me suscitó a mí, tanto cuando lo conocí y lo leí como cuando lo he ido traduciendo a lo largo de estos años. Muchísimas gracias, amigos, y espero que este vídeo os haya resultado útil. Presidido siempre, como veis ahí, por la efigie de Buda que nos recomienda, igual que Cristo, ¿no?, igual que todos los grandes maestros de la humanidad, en fin, y los grandes, en fin, maestros de la sabiduría, eh, procurar, por difícil que sea, no ceder a esos impulsos eh, destructivos que detecta y analiza también Hoffman en su libro y procurar construir un futuro mejor, aunque es evidente que resulta muy, muy, muy difícil. Muchas gracias a todos vosotros y hasta una nueva ocasión.